la idea es hablarles un poco de la utilidad del Galio FAPI en cáncer de mama. Quise iniciar con esta diapositiva, es como un resumen de lo que es la heterogeneidad del cáncer de mama. Para que se produzca un cáncer de mama debe transformarse unas células normales a hiperplasia, posteriormente a cambios premalignos hasta llegar a carcinoma in situ. Para que eso suceda requieren unos factores de riesgo, entre ellos el más importante podría decir son la predisposición genética, que es una alteración en el BRCA1 y 2, que incluso pueden aumentar ese riesgo o ese RR de 5 y 6 respectivamente. Los demás factores de riesgo como nulipariedad, cigarrillo, alcohol, exposición a estrógenos, obesidad, tienen un riesgo pero mucho menor a la predisposición genética. Una vez se instaura un cáncer de mama in situ, pues va a requerir de algunos factores que van a promover el crecimiento de este tumor, y no solo el crecimiento, sino la diseminación de este tumor a otros órganos. Entre estos factores pues encontramos la senescencia celular, la muerte celular programada, algo de microbiota intratumoral, la alteración del ciclo del ritmo circadiano, entre otros, y además aquí aparece en escena, como lo muestra este circulito, los fibroblastos asociados al cáncer. Esto hace parte del estroma tumoral en el cáncer de mama. Se dice que aproximadamente del tumor, más o menos 10% pertenecen a células tumorales de mama y el otro 90% hace parte del estroma, y dentro de ese estroma el fibroblasto asociado al cáncer es el que más presencia tiene. Lo vamos a ver más adelante por qué esa configuración. Recordar que epidemiológicamente pues el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes, es el más frecuente en 157 países de los 185 que existen, acarreando 2.3 millones de diagnósticos para el año 2022, lo que generó aproximadamente 670,000 muertes a causa de este tumor. Durante el transcurso de la vida, una de cada 12 mujeres va a presentar un diagnóstico de cáncer de mama y más o menos, más o menos una de cada 70 pacientes va a fallecer a causa del cáncer de mama. En cuanto a Colombia, pues estos son datos de la cuenta de alto costo. Para el primer trimestre del año 2025 ya iban alrededor de 125,446 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. La incidencia al 2024 para mujeres mayores de 45 años es de 21 por cada 100,000 mujeres, y para menores de 45 años es de 6 mujeres por cada 100,000 pacientes. Durante el periodo del 2024 seguía el cáncer de mama pues siendo el más frecuente de los 11 cánceres que tiene priorizados el Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, pues se ha trabajado arduamente para disminuir, o que baje al menos de posición. No ha sido posible, pero lo que sí ha sido posible es que por sexto periodo consecutivo la demora entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento sigue disminuyendo. Actualmente, o el último periodo, se registró 23 días desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento. Recordar la clasificación me parece muy importante. La clasificación está la clasificación histológica, la clasificación molecular. La clasificación histológica pues se divide en carcinoma de mama invasivo de tipo no especial. Este es el más frecuente, aproximadamente 70-75% de frecuencia. Anteriormente se denominaba carcinoma ductal invasivo, por lo cual en algunos artículos pues los vamos a encontrar con este nombre, y el carcinoma invasivo de tipo especial. Del tipo especial, que es el 25%, el más representativo es el carcinoma lobular invasivo. El otro 5% restante o menos pues corresponde a los diferentes tipos especiales de carcinomas. Y la clasificación molecular, que también es muy importante, si bien la clasificación anterior habla mucho de lo que es el pronóstico, esta también habla del pronóstico en el paciente, pero adicionalmente sirve para planificar tratamiento en el paciente. Se hace mediante inmunohistoquímica y categoriza
en 4 subtipos: luminal, que se divide en A y B, enriquecido con ER2, que es el factor de crecimiento epidérmico, y triple negativo, en el cual pues no vamos a encontrar ni expresión de receptores estrogénicos o progesterona, ni del ER2. El luminal A se diferencia del luminal B en que el KI67 en el A está bajo, menor al 20%, en el B está por encima del 20%. Pero ambos pues, tienen expresión de receptores hormonales sin expresión de ER2. El 2 puede incluso tener expresión de ER2. Y el enriquecido, en el cual pues, no tenemos receptores hormonales, pero sí está presente la expresión del ER2. Para destacar, si hay pérdida de expresión tanto de receptores hormonales como de ER2, eso aumenta la mortalidad en estos pacientes. Es un tumor mucho más agresivo y de peor pronóstico. Entonces, ¿cuál es el papel de esos fibroblastos que le mencionaba al inicio en este tumor? Recordemos que tenemos la célula tumoral rodeada de un estroma donde hay múltiples células. Entre ellas, una de las más importantes es el fibroblasto. El fibroblasto asociado al cáncer va a tener principalmente 2 funciones. La célula tumoral se alimenta de glucosa, se alimenta de aminoácidos, especialmente la glutamina, y se alimenta de ácidos grasos. Una vez ingresa la glucosa, va a haber una glucólisis produciendo lactato, pero este lactato no va a entrar a la mitocondria, sino que se va a ir al intersticio, por lo cual va a producir un ambiente ácido en ese estroma tumoral. Y además va a producir una hipoxia en ese estroma. Como la célula se alimenta de aminoácidos y glutamina, debe haber alguien que le dé sustrato. En gran medida, el fibroblasto, cuando evidencia la presencia de acidificación y de hipoxia en ese ambiente, sufre una autofagia o una apoptosis con el fin de liberar aminoácidos de tal forma de que sean captados por la célula para seguir alimentándose. Adicionalmente, las demás células pues cumplen un rol importante. Los adipocitos pues generar respuesta inflamatoria. Todo esto se desencadena al identificarse acidificación y hipoxia en ese estroma. Las células endoteliales van a desencadenar la angiogénesis, los macrófagos más respuesta inflamatoria, los linfocitos pues van a cambiar la respuesta inmune, etc. Y la segunda ruta importante o acción que tienen estos fibroblastos es que no todos se van a destruir. Algunos, o la gran mayoría, lo que va a hacer es seguir aportando más sustrato a esa célula tumoral, activándose por radicales libres con el fin de ¿qué? De finalmente igual de producir lactato, piruvato y cuerpos cetónicos para que sean captados por esa célula y seguir produciendo energía. Es decir, que no todos los fibroblastos van a tener apoptosis, sino que muchos van a producir sustancias que les sirvan de energía para esa célula tumoral. De esta manera, pues el galio FAPI pues tiene su rol importante. Todo lo anterior, todas esas vías que le comenté no van a estar presentes en todos los diferentes tipos de tumores. Los carcinomas invasivos de tipo no especial, los triple negativos y los grado 3 son los que más activa van a tener esa vía que les acabo de comentar, por lo cual van a consumir más glucosa, por lo cual en el PET con FDG van a ser más ávidos, los vamos a ver más fácilmente. Pero los carcinomas lobulares invasivos, los luminal y los grados 1, probablemente el 2, pues no van a tener tan activas estas vías metabólicas, por lo cual no van a ser tan fácilmente visualizados en el FDG, y es ahí donde entra a jugar un rol importante el galio FAPI. ¿Por qué? Porque sí, independientemente de cualquiera de estos escenarios, siempre van a haber fibroblastos en ese estroma tumoral. El galio FAPI, como ya lo han mencionado, no me voy a detener mucho acá porque ya sabemos que pues, es una muy buen estudio diagnóstico, tiene muy buena relación tumor-fondo, es decir, no hay muchos órganos que capten mucho FAPI, pero sí hay tumores que pues, van a verse fácilmente, sobre todo a nivel cerebral, a nivel hepático, por ejemplo, como lo mostramos aquí en la imagen, un FAPI en una lesión metastásica a nivel del parietal, que no es muy fácilmente visualizada en el FDG.
Adicionalmente, entre mayor grado tenga el tumor, más expresión de FAPI va a haber, pero no significa que entre menor grado tenga menos expresión. Entre menor grado, pues también va a tener una muy buena expresión. Quizás no tanto como un alto grado, pero va a ser lo suficientemente bueno como para poderlos visualizar en la imagen. Estos son unos ejemplos de pacientes con carcinomas invasivos lobulillares, es decir, los de tipo especial, que son los que les comenté que tienden a tener muy baja avidez por FDG, en el cual acá en el tumor primario no capta casi FDG, pero el FAPI pues, se visualiza muy bien. Otra paciente de 65 años con un carcinoma lobulillar invasivo, donde el FAPI pues, muestra adecuada captación tanto en los ganglios axilares como en el tumor primario en la mama izquierda, que no son fácilmente visualizados en el FDG, y la misma situación en esta paciente de 50 años, tumor primario, ganglios axilares, que no son muy fácilmente visualizados en el FDG. Entonces traigo este estudio. Realmente en cáncer de mama no es que hayan muchos estudios, los que hay pues tienen muy pocos pacientes, sin embargo son resultados preliminares pues que abren la puerta para que el galio FAPI pues tenga cabida en este tipo de tumor, sobre todo en estos que no captan mucho FDG. Esta es una comparación cabeza a cabeza de galio FAPI con FDG en pacientes con cáncer de mama. Son 47 pacientes, habían 85% de pacientes con carcinoma ductal invasivo, que esto recordemos que en la nueva clasificación pues es el de tipo no especial, y el carcinoma lobular invasivo, que es el especial más frecuente, 15% de los pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Lo va a quedar con lo que está señalado en verde, que es el análisis de lesión por lesión, y en la comparación encontraron que en el tumor primario, el galio FAPI detectó muchas más lesiones que el FDG, igual en las metástasis de los nódulos linfáticos, el galio FAPI detectó más lesiones que el FDG, esto con significancia estadística. Lo mismo pasó en las metástasis cerebrales y en las metástasis pleurales. Estos son unos ejemplos pues, que nos mostraba el artículo en estos pacientes. Una resección de cáncer de mama con unas captaciones difusas en lecho quirúrgico que captaban levemente FDG, pero que no captaban FAPI, pues señalando lesiones más cicatriciales, mientras que en el hígado, pues la lesión que tenía hipermetabolismo, pues también fue documentada por el galio FAPI. Otra paciente, como vemos en el FDG, enfermedad metastásica difusa en el esqueleto óseo, vemos aquí que llama la atención que esta lesión en el hígado, en el segmento 7-8, pues tiene una muy buena expresión de FAPI que no era muy claramente visualizada en el FDG. Y finalmente, pues estas lesiones cerebrales que por la relación tumor-fondo, pues tiene una muy buena captación de FAPI, que acá en el FDG pues es difícilmente discriminable o por lo menos definir bien la extensión de la lesión. El resultado es que el FAPI mostró pues una adecuada visualización de todas las lesiones, principalmente en el tumor primario, en los nódulos linfáticos, y metástasis cerebrales principalmente por tener una adecuada relación tumor-fondo. Y este otro estudio, que también pues tiene muy pocos pacientes, fueron 23 pacientes en total, es una comparación también de galio FAPI con FDG en cáncer de mama de tipo lobulillar invasivo, en el cual pues lo que quiero que veamos acá es que a pesar de que este cáncer de mama per se tiende a captar menos FDG, pues los pacientes principalmente eran luminales que también tienden a tener menos captación de FDG, y lo que encontraron es que todas las lesiones tenían una muy baja captación tanto en el tumor primario, en los ganglios linfáticos, metástasis hepáticas y óseas, que comparado con el FAPI pues tenían una alta expresión, casi que llevando 5, 6, 7 veces más alto el SUB con una significancia estadística. Quizás en las metástasis hepáticas no hubo significancia, no porque no captara más, sino porque las lesiones no eran lo suficiente en número como para poder sacar la estadística. Y además en este cuadro donde
evaluaron cuántas lesiones nuevas que no veía el FDG, veía el FAPI, pues tanto en el tumor primario como en los ganglios, metástasis hepáticas y óseas, pues el FAPI documentó muchas más lesiones. Finalmente, al documentar más lesiones en estos pacientes, el FAPI pues va a haber un cambio, por supuesto, en la estadificación final de estos pacientes. Entonces, el FAPI pues disminuyó el N0 y aumentó el N1, igualmente llevó a detectar más lesiones metastásicas comparadas con el FDG, cambiando estadificación llevando a estadificación de 2A a más 2B y estadios 4. Estos son otros ejemplos de este artículo en el cual, pues como vemos, una muy baja hipermetabolismo con múltiples lesiones que captan FAPI. Recordemos pues que estamos en un escenario donde realmente el tumor pues no tiene absolutamente nada de captación de FDG. Vemos aquí las lesiones óseas como no son, casi que no captan FDG, pero pues el FAPI las localiza adecuadamente. Otros ejemplos en el tumor primario, captando alta cantidad de FAPI, ganglios axilares, tanto en zona 1 como en zona 2, y además lesiones metastásicas en hígado, captando adecuadamente el FAPI, no visualizadas fácilmente en el FDG. Para terminar, pues estos son como el mensaje que pues podemos dar respecto al FAPI en tumores de mama. Ya sabemos que tiene una muy buena relación tumor-fondo, lo que lo hace mejor para identificar lesiones en sitios fisiológicos de FDG como en cerebro, hígado, incluso hueso. Además, identifica más lesiones en el sitio del tumor primario, identifica más ganglios axilares metastásicos, sobre todo en el carcinoma lobulillar invasivo de mama, pues es una muy buena alternativa. Si bien son estudios preliminares, pues abre la puerta para que se puedan usar en este escenario, porque puede cambiar la estadificación y subsecuente cambio en la terapia en estos pacientes. Y finalmente, es importante saber que la captación de FAPI pues no se va a asociar a ningún tipo histológico. ¿Por qué? Porque independientemente del tipo histológico, pues van a haber fibroblastos en el estroma tumoral, por lo cual no va a depender ninguna vía metabólica per se, y esto podría pues aumentar el uso, sobre todo en estos tumores como el luminal, por ejemplo, que pues por la baja captación de FDG, pues podría tener un escenario importante. Actualmente el flúor 18 fluoroetil estradiol pues es el recomendado para la estadificación en este tipo de tumores que son receptores estrogénicos y progestágenos positivos, y crea la duda, de acuerdo a estos resultados preliminares que tenemos, si quizás el FAPI pueda ser, digamos, una muy buena alternativa al flúor 18-FES en este tipo de tumores como para elección de estadificación. Termino con estas fotografías de nuestro grupo del Instituto Nacional de Cancerología de Medicina Nuclear, tecnólogos, administrativos, facturadores, médicos que pues se encargan de que podamos realizar este tipo de estudios en Colombia. Muchas gracias.